Michoacán, honestidad y trabajo. Buenos días a toda nuestra audiencia, fiel audiencia, en este espacio que se le denomina la Academia de Michoacán o Academich. Estamos aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico, más precisamente en Espacio Emprendedor, siguiendo nuestro programa institucional Academich. Hoy nos encontramos con dos personas que son nuestro amigo Daniel Peinbert, que él tiene 15 años de experiencia en financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Además, él es licenciado en finanzas. Y también nos acompaña nuestro fiel amigo y ya nuestro fiel capacitador, el ingeniero electrónico Rodrigo Arvide Nava, quien es el dueño y fundador de la empresa Libre para Ser Yo. Hoy nos van a hablar sobre un tema sobre financiamiento para emprendedores. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos aquí y por su fiel apoyo a nuestro programa institucional. Gracias Rodrigo, y gracias a todos los que están conectados, ya sea en vivo o en grabación. Es un gusto para nosotros estar aquí, hablando de un tema que es muy bueno, muy amplio, pero también, si se le aborda de la forma correcta, es sencillo e indispensable para todas las personas que están en este mundo del emprendimiento. Y bueno, estoy aquí con Daniel Peinbert, un gran amigo, y que además resulta que es experto en todo este tema de crédito y financiamientos para emprendedores. Bienvenido, Dani, ¿cómo estás? Gracias, Rodrigo, pues gracias por invitarme. Perfecto, pues vamos a arrancar directo. El otro día estaba hablando con Daniel de este tema de cómo financiar a nuevos emprendedores o empresarios que ya tienen sus negocios en marcha. De pronto se necesita en el camino del emprendimiento nuevos financiamientos. Y yo hablaba así ya casi como experto diciendo, y pues ya ves que hay dos tipos de financiamiento, ¿no? La deuda o el capital. Y Daniel me sorprendió diciendo, bueno, hay una tercera forma de financiar, y la verdad yo no lo conocía, me pareció sorprendente, y pues la idea es que en este podcast, en este espacio de 40 minutos más o menos, vamos a hablar de eso. Pero antes de llegar a esa tercera forma, empecemos por lo más conocido y vamos a tratar de desmenuzarlo para generar un montón de valor a todos nuestros escuchas. Deuda, eso es lo más conocido, lo más común. Quiero comprarme un nuevo carro repartidor, pues entonces adquiero deuda, ¿no? De esa forma yo puedo financiar mi negocio. Pero vamos a irlo desmenuzando. Daniel, platícanos un poco de deuda. ¿Qué es este tema de deuda en temas dirigidos a emprendedores? Claro, Rodrigo. Bueno, pues creo que todo el mundo tiene una idea bastante clara de lo que es deuda y cómo funciona, porque todo el mundo le ha pedido prestado a algún amigo o pariente, ¿no? Ojalá para hacer algún buen negocio, no para cosas que no sean negocio como el consumo. Pero creo que todos los empresarios por ahí es por donde empiezan, tratando de conseguir un préstamo, que es un crédito. Y bueno, pues las reglas básicas aplican ahí. Tiene que, obviamente, quedar por escrito. Muchas veces se da de que se prestan a la palabra, y no que se vaya a echar uno para atrás, sino que no queda claro, porque un crédito normalmente tiene que tener una tasa de interés. Inclusive también, si no se paga a tiempo, tiene que tener una tasa de interés moratoria, que si ya se vence y empieza a pasar más tiempo, pues obviamente el costo es distinto, y esto garantiza que también quien dio el préstamo pues cuente con que se le va cuanto antes a pagar en el tiempo adecuado. Cuando se hace por escrito, pues la manera común es un pagaré. Debería ser más bien un contrato en donde se hable de todas los detalles que debe tener ese crédito. Pero en términos general, pues tiene que tener la fecha de pago, la cantidad, el interés ordinario, el interés moratorio, y si es un contrato, pues también se debería de estipular para qué se va a utilizar ese dinero, para así evitar que se use para otra cosa. Claro. Y esa es, digo, una de las formas más sencillas en donde muchos emprendedores así hemos empezado, ¿no? Oye, papá, tengo esta idea de unos tacos que van a cambiar el mundo. Sí. Es algo novedoso, las tortillas son más ricas, todo eso, pero necesito dinero, préstame dinero, ¿no?
Y entonces el papá lo presta, pero de repente el hijo, pues tal vez, pues no tenía el plan correcto, o se le atravesaron otros gastos y puede empezar a haber esta como fricción, ¿no? En el mejor de los casos es un papá, pero a veces es un tío o a veces es un amigo y empiezan a haber esas fricciones que se eliminan en gran medida si se hace por escrito. Eso me gusta. O sea, vamos a ponernos de acuerdo, sí, confío en ti, confío en los emprendedores, pero ¿qué te parece si lo ponemos por escrito? ¿A cuánto tiempo? ¿Cómo me lo piensas pagar? O sea, ¿es mensual o en 6 meses me lo vas a devolver completo con un interés? ¿Qué pasa si no funciona tu negocio? Incluso hasta garantías, ¿no? O sea, ¿es justo pedir una garantía si estás prestando dinero? Sí, bueno, lo primero es que los créditos que se empiezan a hacer, o los primeros que se hacen en la vida, son los créditos que se le piden al papá o a la mamá o a algún pariente, ¿no? Estos créditos sí es muy común que se den sin ser por escrito, pero es una buena práctica que cuando menos se manden un WhatsApp, por ejemplo, diciendo, hoy 31 de octubre te presté 10,000 pesos, me lo comprometes a pagar en 6 meses, causará una tasa de lo que sea que se acuerde, y si no me lo pagas, pues va a empezar a causar una tasa de tanto. No por desconfianza, sino por buena práctica para que quede ahí muy claro el compromiso que se tiene, porque sabemos que andamos luego en muchas otras cosas o en otros compromisos también, y son cosas que se pueden olvidar y que pueden inclusive desgastar relaciones familiares. Fíjate qué padre verlo así, como es una buena práctica. O sea, incluso, por ejemplo, los jóvenes que están escuchando, es buena práctica porque toda tu vida de empresario vas a necesitar capital y vas a necesitar financiamiento de una u otra forma, sobre todo cuando estás creciendo. Pero si te acostumbras a manejarlo bien desde créditos chiquitos con alguien de confianza, pues te va a parecer muy normal y vas a estar entrenado para cuando llegue el momento de ir con otras instituciones financieras, reguladas o no reguladas, porque al final pues te piden lo mismo, es un contrato en donde dice qué va a pasar, cómo se va a pagar y qué pasa si no. Entonces claro. me gustó eso, hay que ser buenas prácticas desde el principio. Sí, sobre todo que la deuda, bueno, cualquier sociedad, pero la deuda también funciona en base a la credibilidad y a la palabra que tenemos, aunque sea por escrito, uno empieza a construir su buen nombre y su buena credibilidad desde los 5,000 pesos que se le piden al papá, en donde los pones por escrito y los devuelves, no te haces el loco y te quedas ahí, ya que al cabo es mi papá, ¿no? Porque al ratito es un tío que ya te presta para un negocio más grande y después te toca ir con tu primera tarjeta de crédito o con un crédito personal o vas al banco. Hay muchas, o sea, el panorama de la gente que da crédito, los participantes en el mercado de créditos, es muy amplia, tanto en tramitología como también en tasas de interés. Y sería bueno aquí como detallar un poquito cuáles son las opciones que se tienen dentro de lo que es todavía deuda, que hay un abanico muy grande de posibilidades. Hablemos de eso, o sea, ya, por ejemplo, financiarme con deuda de mis familiares y conocidos no es una opción. ¿Qué otras opciones tengo como emprendedor o como empresario? A partir de ahí, ¿qué otras opciones hay? ¿Voy a un banco y qué más? Sí, bueno, pues digamos que es una escalera, ¿no? En términos muy comunes, es una escalera en donde primero están lo que son el Friends and Family. Con ellos se puede acordar tal vez una tasa baja o ni siquiera nos cobren interés. Ya cuando vamos al sector formal están los bancos que te empiezan a ofrecer si ya tienes nómina y la recibes en el banco, y eres sujeto de crédito de una tarjeta de crédito o de un préstamo personal o de un préstamo para auto o de un préstamo para negocio. Ahí las tasas son muy variables. Digamos que el banco es quien las da más bajas, pero también es muy difícil sacar un crédito en un banco porque requiere de tener historial crediticio bueno, de comprobar ingresos que se depositen en el mismo banco. Entonces, no todas las personas tienen acceso al crédito bancario, además de que es un crédito que toma mucho tiempo. Es muy burocrático tomarlo, si ya es para un proyecto, ¿no? Es muy fácil tomar la tarjeta o el crédito personal si te están depositando tu nómina, pero ya para otros temas, para un proyecto de negocio, sí es un trámite bastante largo. Entonces, en este escalón, pues está primero el banco,
con tasas que pueden ir desde, ahorita como están las cosas, de un 12% anual hasta un 30-40% anual en tarjeta de crédito. Si no pagaste bien algún crédito alguna vez, va a estar ese comportamiento reportado en el buró de crédito y entonces no eres sujeto de un crédito bancario. Entonces hay otro tipo de instituciones no bancarias, pero que sí están reguladas por las autoridades mexicanas, que son financieras en la forma de SOFOM, SOFIPO, o otras que hay, en donde ya son más flexibles. Algunas pueden utilizar alguna garantía inmueble o alguna garantía de auto o algún aval de otra persona que te dé la firma para poder tramitar ese crédito. Digamos que ese es como el escalón medio, las tasas son más altas, los tiempos pueden ser más ágiles. Las tasas perdón que te interrumpa, las tasas de estas de financieras son más altas que las del banco. Sí, siempre van a ser más altas. Bueno, comparando los mismos productos, ¿no? Las tasas de las tarjetas de crédito son altísimas, hay tasas ahorita del 60-80%. Pero digamos que para un crédito de un emprendimiento puede haber una tasa del 18% en el banco. En estas financieras ya pueden ser tasas del 30-35% de costo anual total. Y después muchas personas, pues creo yo que malamente, lo que hacen es buscar al prestamista particular, que parece muy fácil, la pone siempre muy fácil, siempre hay algún conocido en la familia, en la colonia, en el sector financiero, y son prestamistas que, o sea, no son regulados, y que algunos les dicen, pues, agiotistas, que al final pueden tener términos bastante abusivos y que hay que tener mucho cuidado. No decimos que no se metan con particulares, pero hay que saber muy bien lo que se hace, hay que leer todo lo que se firma y hay que tener muy claro cuáles son las consecuencias de no pagar. Siempre hay que pensar en eso, porque como empresarios siempre somos muy optimistas, pero hay que tener mucho cuidado y siempre hay que pensar en qué pasa si no se logran las cosas como lo habíamos previsto. Fíjate que escuchándote hablar de toda esta como escalerita y las diferentes opciones, me hace pensar que, o sea, me acuerdo que desde cuando estaba en la carrera, se estaban poniendo los primeros stands de las tarjetas de crédito Bismarck de Banamex, ¿no? Que iban a las universidades y daban tarjetas de crédito por ser estudiante prácticamente. Y yo recuerdo que había una campaña underground de los maestros diciendo, aguas, cuidado, es terrible, y hablando realmente, pues en base a su experiencia, que los créditos son malos. O sea, eso era lo que... Pero si te pones a pensar, bueno, escuchándote, siendo los bancos una opción muy buena, pues te conviene manejar tu crédito bien desde el principio, ¿no? O sea, ¿cómo le hace un estudiante como para... O bueno, no como le hace, sino conviene empezar a tener a lo mejor tarjetas o pequeños créditos, aprender a manejarlos bien, así como aprendiste a barajarle los 5,000 pesos a tu papá, y conducirte bien desde el principio para que en el momento que necesites un crédito o que pues puedas tener unas condiciones favorables, ¿no? Yo creo que las personas que a lo mejor van con estos agiotistas o los prestamistas personales es porque ya agotaron tal vez todas las demás opciones. Pues van a un banco y a lo mejor no tienen un historial o tienen un historial bajo, a lo mejor van con una financiera y no tienen una garantía con que soportar ese crédito, y pues lo que les queda es ir a una persona que va a tener unas condiciones muy fuertes, ¿no? Sí, sinceramente la deuda en manos de alguien que no tiene una educación financiera sí es un peligro. Y dentro de esos peligros o riesgos, pues el mayor es ir con prestamistas particulares que pueden aprovecharse de la falta de conocimiento financiero. Lo que se debería de hacer es tratar de buscar financieras que estén reguladas, que están autorizadas. Por ejemplo, en la página de la Conducef hay un sistema que ellos manejan que es público, que se llama el CIPRES, en donde ahí se pueden consultar cuáles son las financieras que están en orden, que cumplen. Estas financieras tienen que tener los contratos registrados ante la Conducef, por ejemplo, en donde la Conducef ve que no haya cláusulas abusivas
tasas fuera de mercado, o condiciones en general abusivas. Sí. Entonces, digamos que ya es un primer filtro en donde no se puede tomar una ventaja de un desconocimiento financiero. Claro. Entonces, eso es un punto muy, muy importante para todos los que están escuchando. O sea, si voy a tomar un crédito, primero tengo que investigar si a la persona o la institución que estoy acudiendo está registrada en la Conducef a través de CIPRES. CIPRES, SIPRES, en la página de la Conducef. Ahí si alguna financiera les está ofreciendo crédito, pueden poner ahí el nombre de la financiera y ahí les va a aparecer todo el antecedente, el estatus en el que está, quiénes son los representantes legales. Excelente. Toda la información es pública. Perfecto. Pues bueno, ya tenemos más o menos este abanico de opciones que nos pueden ofrecer créditos, ¿no? Desde los Friends and Family, como dijiste, bancos, financieras y otras cosas no reguladas que definitivamente no es recomendable, ¿no? Y tenemos, pasemos ahora a la segunda forma de financiamiento para emprendedores, que es capital. Entonces, quiero empezar a preguntarte, ¿en qué momento conviene buscar capital y no a lo mejor un crédito? Yo creo que es más entender primero la diferencia que existe, ¿no? Perfecto. La mayoría de las personas cuando necesitan dinero creen que tienen que ir y pedir prestado. No es necesariamente el caso. Pueden asociarse con alguien, que es lo que se le llama capital, es formar una sociedad para poder participar de se supone de las utilidades, pero también se participa de las pérdidas, a diferencia de la deuda, cuando se maneja capital. Entonces, la forma de manejar capital es en porcentajes. Es en porcentajes y hay dos figuras generales para manejar el capital. La primera sería en un simple contrato de asociación en participación, en donde no se tiene que constituir ninguna empresa ni nada, sino que simplemente es un contrato, precisamente como su nombre lo dice, de asociación en participación, en donde se ponen las reglas de cómo se participan, bueno, primero cómo se aportan bienes, ya sean líquidos o en especie o en trabajo, y después cómo se reparten los beneficios, ¿no? Por decir, puede haber uno que es el socio ahí industrial, que es el que va a trabajar, y puede haber otro socio que es el que pone el capital. Todo se puede poner en el contrato de manera muy clara, y así también poner qué pasa si vienen los beneficios, las utilidades, y también qué pasa si vienen pérdidas. Sí. ¿Quién paga qué y cuánto? Y ahí es también súper importante ponerlo por escrito, ¿no? Porque hay veces que puede ser muy subjetivo ese reparto en porcentajes, ¿cómo le haces para saber? Porque el que tiene la idea dice, pues es que es mi idea, y a lo mejor sobrevalora la idea porque es su bebé muy especial. Y obviamente el que pone el capital a lo mejor va a decir, sí, pues es tu idea, pero el que estoy arriesgando soy yo. Sí. Entonces, y otro puede decir, pues sí, fue tu idea y tú estás arriesgando, pero yo estoy aquí invirtiendo 8 horas al día de mi tiempo. Entonces, al ponerlo por escrito se forza a que algo que podría ser muy subjetivo, porque cada quien va a valorar más lo que está poniendo, a ponerlo por escrito en una forma en que todos los participantes estén de acuerdo. Y eso pues puede ser entonces todo un tema, ¿no? Claro, y por eso hay que ponerse precisamente por escrito, porque a la hora de tenerlo ya a la vista, alguien de las partes puede decir, no, eso no es lo que estábamos hablando, yo lo entendía de otra forma, y es súper común. Entonces esas cosas tienen que pulir y aclarar antes de poder entrarle, porque sí, también es muy fácil decir, mira, vamos a poner puesto de comida, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Tú pones 50,000, yo pongo 50,000, yo tengo más tiempo que tú tienes otro trabajo. Sabemos que esas cosas salen mal, porque al ratito cuando ya uno está trabaje y el otro no va a trabajar, pero dice que él avisó que no podía trabajar, entonces ¿por qué se reparten a partes iguales y parece injusto, ¿no? Uh-huh. Pero pues ya ves que no hay justicia, ¿no? O sea, no se obtiene lo que se merece, se obtiene lo que se negocia. En este caso hay que negociarlo desde antes. Y bueno, una forma es esa, la forma del contrato de asociación en participación. La otra, pues, es constituir una empresa. De la misma forma, ya sea SA o SAPI o cualquier forma que tenga, lo importante es precisamente ver cuántas acciones queda cada quien, depende de cuánto aportó cada quien
en dinero o en trabajo, ¿no? Y ahora sí que todo se vale, todo lo que se negocie y sea legal, se permite poner en la constitutiva de la empresa. Esta es una pregunta que yo he visto muy común en foros de emprendedurismo y es precisamente cuando se constituye una empresa, si hay algún socio o una persona que se invita a ser socio y no tiene capital, pero va a aportar conocimiento de otra forma, ¿es posible que tenga, o sea, que se registre como acciones? ¿Es posible que se le dé valor a esas acciones desde el principio? Sí, se pueden dar acciones desde el principio o se pueden dar acciones que se le vayan dando conforme transcurre el tiempo. Por decirle, bueno, si tú vas a ser el gerente comercial, a partir del año se te empiezan a liberar acciones y cada 6 meses, por ejemplo, vas a tener más acciones. Entonces se las va ganando o es como una parte de pagarle, va a tener un sueldo y va a tener una parte de pago en acciones para que también se pueda ir él comprometiendo más con la empresa y viendo también los beneficios de no solamente vender su tiempo, sino de construir algo, un patrimonio para él. Claro. Hombre, es súper importante. Y bueno, y si no se hace en este momento, o sea, si no se hace al momento de constituir, es en donde yo creo que en todas las ocasiones hay problemas, porque es bien difícil que todas personas tengan la misma percepción sobre un negocio. Y si no se pone por escrito, va a haber problemas tarde o temprano. Mejor que existan esas diferencias antes de hacerlo, porque después es una bronca, ¿no? Sobre todo cuando no hay beneficios. Bueno, hay problemas cuando hay muchos beneficios, porque todo el mundo piensa que debería de recibir más. Sí. Y cuando no hay beneficios y hay responsabilidades, todo el mundo piensa que debería de pagar el otro, ¿no? Que ese es el otro lado de la moneda. Ese es el otro lado de la moneda y es una diferencia bien importante entre la deuda y el capital. Por ejemplo, la deuda, quien presta, pues nunca va a tener que prestar más. Digamos, si alguien presta 10,000 pesos y se pierden en el negocio y no se los pueden regresar, perdió 10,000 pesos. Pero en el capital, pues si bien sí se participa en el upside del negocio y en todo lo que puede crearse en un futuro, también se participa de las pérdidas. Entonces, si alguien con sus 10,000 pesos es dueño del 50% de la empresa y la empresa se empieza a endeudar con proveedores, con gente que le surte, con los mismos empleados, con el Seguro Social, con Hacienda, ahora se tendrían que pagar las pérdidas. O sea, ahí sí pueden comprometerse con más de lo que le están entrando. Entonces también hay que ser muy cuidadoso con quién se asocia uno, porque por un lado, con la deuda tú prestas y se acabó, pero con el capital, si no conoces bien a la persona con la que te estás asociando, y por ejemplo tú vas solamente como capitalista y el otro es el que la va a operar, ¿tú cómo sabes que está presentando bien sus responsabilidades sociales, fiscales, de seguro, que está pagándole a todos sus proveedores y que no está acumulando deudas? Porque ahí sí te puede tocar acabar pagando más de lo que se aportó en un principio. Sí hay responsabilidad. Oye, ¿y cuál es una buena práctica para, por ejemplo, si una persona va a ser accionista de una empresa, está mal visto, no sé si por nuestra cultura mexicana, pero si pides cuentas a la persona con que invertiste, a veces se piensa que pides cuentas por desconfianza, ¿no? No, ¿cómo crees? Que hasta se pueden ofender. Pero se puede poner también, o cuál sería la mejor forma de ir revisando el progreso y la administración, que finalmente es lo más importante, ¿no? Pues es que una persona que va a ser un socio industrial, que va a ser un socio operativo, claro que una de sus principales funciones es generar reportes como mínimo mensualmente para poder él llevar la administración del negocio y también para poder estarle reportando a su socio que arriesgó su capital. Además de que sí va en el acta constitutiva las obligaciones que cada parte tiene, y aunque no se pongan en el acta constitutiva, pues es algo que está en la ley de sociedades mercantiles también. O sea, ahí se desglosa de manera muy clara la responsabilidad que tiene alguien que está administrando una empresa de reportar, pues hasta para Hacienda se tienen que presentar los documentos, las cuentas cada mes. Entonces mínimo cada mes tendría que poderle estar reportando a sus socios de cómo van las cosas. Tal cual. Eso es un tema legal, es un tema de principio de orden, no es un tema de que si te cae bien o no el inversionista o el empresario. Se tiene que hacer. Se tiene que hacer, no hay otra manera de
poder administrar un negocio, ni para el que administra, ni para el que arriesgó su dinero, su capital en esa sociedad, ¿no? Tiene que ser bastante transparente en ese sentido. Oye, y entonces ya entendiendo bien las diferencias entre deuda y capital, ¿tú en qué crees que convenga platícanos un caso en donde convenga más capital o en un caso donde convenga más deuda para una empresa? Las sociedades, o sea, invertir en capital, asociarse en capital, es muy bueno, por ejemplo, para alguien que puede sumar algo que tú no tienes. Digamos que vas a poner un restaurante porque eres un excelente chef, ¿no? Pero pues eres bien antisocial y no tienes amigos. Entonces, la persona que quiere invertir contigo resulta que siempre se la pasa de fiesta y en las comidas y ves que su círculo es grande y la gente lo conoce y aparte a él lo disfruta, ¿no? Le gusta andar en lo social y en la foto y todo. Entonces, a él trata tú como empresario pues de asociarlo porque te va a hacer mejor asociarte con él que a que te preste su dinero y se acabó. Claro. Porque toda esa parte de pues, esos soft skills que él tiene, que a ti te hacen falta, él se puede comprometer sin querer y va a llevar a comer a sus amigos y va a sacarle fotos y lo va a subir a sus redes porque está involucrado como socio. Si solamente te presta, capaz que ni siquiera se para en tu negocio y él nada más te pide los intereses de manera mensual. Entonces, ojalá que se los puedas pagar, pero hubiera sido mejor, sería una cuestión de sumar si lo hubieras invitado como socio. Claro. Ese ejemplo me encantó y es muy claro, o sea, no asocies a alguien solo por dinero, sería, ¿no? O sea, porque si es solo por claro. dinero, No, pues, si es solo por dinero te sale más barato como deuda. Claro. Mejor negocio hay una tasa bastante baja. La verdad es que ahorita hay, pues, muchas personas tienen mucho dinero que quieren colocar, por ejemplo, en instrumentos de deuda, ¿no? Prestarle a gente confiable. Y todavía se pueden tal vez conseguir buenas tasas. Si tú estás seguro de lo que vas a hacer, que tu negocio es bueno y puedes conseguir dinero a buen costo, pues mejor pagas ese costo y te quedas con todo el pastel. Si no necesitas quien te complemente, pero creo que todo el mundo necesitamos quien nos complemente. No, aunque andemos todo el día de todólogos, no somos todólogos. O sea, hay otra parte que no tenemos. O sea, si tenemos el de chef, tenemos la cocina, no tenemos lo social. Si tenemos lo social, no tenemos tal vez lo administrativo. Y así en todos los negocios, si tenemos la parte de la idea, pero no tenemos la parte de la tecnología. Entonces siempre hay alguien que nos puede complementar y funciona muy bien las sociedades que se complementan. Claro, buscando valor por adelante, ¿no? O sea, se complementan en valor, no en dinero. No en dinero. Como dijiste ahorita, hay una inmensa cantidad de dinero circulando por el mundo y es relativamente, bueno, yo creo que es más fácil ahorita que en cualquier otra etapa de la humanidad conseguir dinero para proyectos. Eso está muy claro. Yo creo que si se tiene la idea, pero sobre todo se tiene el antecedente del que hablábamos, ¿no? De ser conocido como una persona siempre derecha, que cumple. Y esto no significa que no se pueda fracasar o tener tropiezos, claro que se puede, pero lo que hablabas de la transparencia, o sea, tú puedes decir, mi restaurante no jaló, ahí están los libros, ahí están las cuentas, no vinieron las personas, no hubo el consumo esperado. Bueno, es un fracaso como emprendimiento, pero como persona fuiste honesto, cumpliste, y puede ser que los mismos inversionistas te apoyen en otra cosa que hagas. Si vieron que de veras se aplicaron todas las ganas y toda la honestidad y la transparencia en el manejo del negocio. Está buenísimo. Muy bien. Oye, y ya platícanos, ¿cuál es la tercera forma nueva? ¿De qué otra forma podemos tener capital aparte de deuda? Y, bueno, financiamiento aparte de deuda y capital. Bueno, pues tú sabes muy bien que ahora con toda la conexión que hay y más del COVID para acá, en donde todas las personas estamos online gran parte del día, los negocios y el dinero pues fluyen a través de conexiones con todos y además es época de mucha creatividad en donde los empresarios pueden tener nuevas ideas. Una forma que se ha comprobado en los últimos años que es muy buena es la preventa de productos digitales.
La preventa de productos digitales está muy interesante. Es, por ejemplo, montar una página muy sencilla de internet en donde prevendes un curso de emprendedurismo, por ejemplo. Entonces tú dices que para el 31 de diciembre va a estar el curso terminado, lo estás armando, ya tienes todos los elementos, lo prevendes con un descuento muy grande, porque en los productos digitales la ganancia es inmensa. Lo haces una vez y lo vendes pues, todas las veces que te lo compres. Claro. Entonces, si es un curso, si es un tutorial, si es alguna guía en PDF de cómo hacer algo, si son una serie de videos que vas a ir sacando, si es en formato podcast o audiovisual. Inclusive hay gente que ha hecho arte, cómics para los niños, cualquier cosa se vale, ¿no? La idea general es que tú lo prevendes, te pones una fecha límite para entregarlo. Obviamente se supone que lo vas a hacer pues con todas las ganas y va a ser un éxito. Entonces cuando salga al mercado va a ser más caro. Obviamente son las personas que están confiando en ti. Pero de esta forma pues hay personas, sobre todo en Estados Unidos, pero en México ya también más y en toda Latinoamérica, que ha podido hacer preventas de hasta millones de dólares en productos digitales que les pueden costar pues 2 o 3 meses de trabajo, pero no más como un costo económico. Entonces es una forma en la que se puede financiar y además es una forma que nos puede hacer trabajar con un deadline, con una fecha límite lista. Y así pues, nos ponemos a trabajar, que es como muchos funcionamos, ¿no? Si tú sabes que tienes que sacar tu curso en 2 meses, pues vas a trabajar todos los días y a como dé lugar vas a en 2 meses tenerlo listo. Entonces, de esa manera, no necesitas un socio y tampoco necesitaste tomar deuda, porque un curso ahora se puede hacer con tu propio celular y hablando de algo que tú sabes hacer. Y el cielo es el límite en esto de la creatividad. O sea, un curso puede ser de lo que sea y se venden cursos de dibujar, de cocinar, de negocios, de lo que sea. Y no necesariamente digital, digo, se da más fácil en lo digital, pero el otro día estaba viendo una chava en Instagram que ella tuvo la idea de hacer un libro tomando fotografías de las esculturas más representativas de toda Europa y sacando un texto descriptivo del contexto social de Europa, ¿no? Y entonces hizo una preventa, estableció muy bien la idea, hizo una preventa y esa preventa le permitió viajar por X número de meses por Europa para tomar esas fotografías y entregó el libro a todos los que lo compraron en preventa, pero además ahora tiene un libro autopublicado muy, muy, muy bueno, ¿no? Es algo físico, pero utilizó esta idea digital. Claro que es mucho más sencillo hacerlo en una idea digital porque no tienes, es más sencillo la plataforma. Sí, no hay otros costos asociados, ¿no? Como de producción y otras cosas, pero también se puede hacer en físico. Sí, claro, se puede hacer en físico. Inclusive, no sé si te acuerdas, por ejemplo, que antes de que existiera el Apple Watch, salió un relojito que se llamaba Pebble o algo así. Ah, sí. Y ese fue producto de una preventa que se hizo con la pura idea. Se vendieron varios millones de dólares, se prevendieron varios millones de dólares, se retrasó ese proyecto y al final, pues sí se lanzó y sí era el primer smartwatch que se conectaba a los teléfonos por Bluetooth. Fue un éxito económico en donde, pues yo no sé qué tanto sabían las personas que lo lanzaron o qué tanto sobre la marcha lo fueron armando, sí, o sea, pues ya teniendo el dinero y teniendo las órdenes de compra, pues lo hicieron. Sí. Y también hubo bueno, es tan importante la credibilidad y tu palabra, ¿no? También hubo un caso de una chava en Estados Unidos, ahorita se me olvidó el nombre, pero que dijo que había inventado un aparatito para diagnosticar cualquier enfermedad, no sé si lo escuchaste, que levantó billones de dólares y que de pronto pues la empresa ya está, no sé si está a punto de cotizar o ya cotizar en bolsa, sí. Pero de pronto la cacharon que no tenía absolutamente nada. Sí, también se presta a, pues como todo, ¿no? A
gente deshonesta que abusa del sistema y de estas nuevas formas de hacerlo. Pero para un emprendedor que tiene ganas de hacer las cosas, al final lo que queríamos platicar era que existen muchísimas oportunidades, ¿no?, para financiarse y que no hay pretexto en que no hay dinero, porque muchas veces o en algunas ideas, en algunos emprendimientos, ni siquiera es el dinero lo que hace falta, sino las ganas o el socio indicado. Estaría muy padre ver en la audiencia, no sé si los que estén conectados o en comentarios después, pero que se hicieran esta pregunta. ¿Cómo podrías prever esa idea que tienes de emprendimiento? Incluso si ya tienes un negocio andando, puedes prever un nuevo producto, una nueva versión, un nuevo algo, ¿no? Sí. Y eso te ayuda a hacer, pues a capitalizarte fuertemente, y aparte es una estrategia de marketing buenísima, ¿no? Sí. Porque los mismos que te compran al principio, pues ya son abogados porque quieren que funcione, porque quieren tener, y entonces empiezan a hablar más del tema y se vuelve aparte de marketing, ¿no? Sí, es toda esta economía de creadores, ¿no? Que lo que dicen para empezar y buscar el nicho adecuado es precisamente, siguiendo con lo que dices de las personas que puedan estar ahorita pensando en algo, es ¿de qué podrías hablar tú 30 minutos sin prepararlo antes? Todos podemos hablar mucho más de 30 minutos de algo sin prepararlo antes. Claro, muchas veces no pensamos que eso tenga nada que ver con un negocio, pero ahora las cosas ya son distintas, porque con los canales, por ejemplo, de YouTube, con todo esto, se va haciendo una comunidad de nichos muy específicos que antes no podrían ser negocio y ahora pueden resonar entre personas de todo el mundo que también estén interesados en esa cosa extraña que claro, tú estás... ¿Que a ti se te ocurrió? O que estabas pensando que tú eras el único que lo pensaba o que le interesaba ese pequeño nicho, y resulta que hay mucha gente que también le interesa. Está súper padre. Y lo más importante aquí también es que esa idea también la pienses en términos de ejecución, o sea, en que sepas cómo lo vas a hacer. Como que por mucho tiempo se le dio un montón de valor a las ideas y a los grandes ideales, ¿no? De yo quiero que seamos libres financieramente. Eso es una idea muy padre. A mí me gustaría que no hubiera COVID y que ya no hubiera pandemias. Sí. Es una idea multimillonaria, pero el tema es cómo llevarías a cabo esa idea, cómo lo ejecutarías, y si tienes una idea, pues puedes prevenderla sin broncas. Y ese es el mundo en donde vivimos. Está súper apasionante. Así es, Rodrigo. Pues bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta en la audiencia. No sé si estén alguien que quiera preguntar. También me encantaría si tienen alguna idea de negocio que puedan dar un ejemplo de cómo podrías prevender tu idea de negocio. Si no lo tienen ahorita, estaría muy padre que lo comenten, porque definitivamente es algo que no se habla muy seguido, pero es algo que está cambiando el mundo ahorita mismo mientras lo platicamos. ¿Sale? ¿Hay algo aquí? No. Perfecto, entonces vamos a cerrar esta sesión. Gracias a todos por escuchar. Gracias, Daniel, por estar acá. Estuvo buenísimo y nos vemos en otra muy pronto. No, muchas gracias a ti, Rodrigo. Qué buen labor haces compartiendo pues tus conocimientos para tratar de aportar un granito de arena, ¿no? Para que las personas ojalá puedan desarrollar su conocimiento financiero y al final su libertad financiera. Al final su libertad. Muchas gracias, Academich, por siempre estar al pendiente de los emprendedores y de personas que queremos hacer cosas que valgan la pena. Muchas gracias. Gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.